Ay, me apareció como un bultito. ¿Eso le ha pasado a usted? Y lo que inmediatamente surge es esa inquietud. ¿Qué será ese bultito? ¿Será malo? ¿Será bueno? Hoy vamos a profundizar en esto de la mano del experto, el doctor Juan José Meléndez. Doctor, un placer tenerlo en casa. Muy buenos días. Y Gracias. queremos invitarles a todos ustedes a que participen en esta entrevista, en esta conversación. Estamos en Facebook Live, así que pueden hacer todas las consultas que quieran, que el doctor estará evacuándolas aquí mismo en vivo. Doctor, ¿por qué aparecen estos bultos? Ok, primero agradecerles por el espacio. Para mí es un placer, como siempre, venir aquí al programa. Y especialmente cuando es para hablar de estos temas que yo siento que son tan importantes porque atañen a tantas personas. Sí quisiera hacer una salvedad inicial. Claro. Y es que las hernias todas se pueden comportar como bultos, pero no todos los bultos son una hernia. Eso es una diferencia que hay que ser importante porque dentro del diagnóstico diferencial de las hernias pueden haber desde enfermedades infecciosas, ganglios que se inflaman, hasta tumores, digamos. Sí, claro, claro. Entonces la recomendación inicial sería, si a uno le sale un bulto, consulte. De una. Para ver qué es el asunto. En el caso de las hernias, entonces, ¿por qué aparecen? Ok, hay varios factores que median, depende del tipo de hernias que estemos hablando. Las hernias más frecuentes son las hernias que se hacen en las ingles. Estas son las hernias más frecuentes. Y aquí en este punto del cuerpo hay un poquito de debilidad como por diseño. El cuerpo ahí por las características de los tejidos sí es un poquito más débil en esta zona, pero el hecho es que dependiendo de algunos factores, por ejemplo, si yo tengo familiares que han tenido hernias, si tengo algunas enfermedades como de producción de colágeno, que son un tejido que nos hace más resistente por dentro, hay algunos factores que pueden predisponernos a nosotros a tener hernias. Ahora, ¿qué causa? Porque cuando usted dice, y uno lo oye mucho, ¿verdad? Esa hernia inguinal, ¿qué hace que haya una debilidad en esta zona del cuerpo que sea propensa, digamos, a que aparezcan? Bueno, como te decía, ya hay una enfermedad, ya hay una especie de diseño, de problema de fábrica, por decirlo así. ¿Diseño humano o diseño específico mío? Es que son ambas, Okay. son ambas. Este es un punto ya de por sí débil, ya del cuerpo, Per se. ya de por sí. Y aparte, dependiendo de factores, por ejemplo, como te decía, factores hereditarios, Sí. como por ejemplo algunas enfermedades que uno puede tener, esto puede hacer que esto sea particularmente más débil. Ok, entonces, repasemos las partes del cuerpo que pudieran aparecer hernias, porque ya hablamos de la zona inguinal y quizás si subimos un poquito más la abdominal, pero ¿en qué otras zonas, doctor? Uno puede tener una hernia en cualquier parte del cuerpo, casi especialmente en zonas donde uno lo han operado. Sin embargo, esto es un problema principalmente de la pared abdominal. Ajá. O sea, todo el abdomen. A cualquier por decirlo. altura, digamos. A cualquier altura. Lo más frecuente son las hernias de la ingle y las hernias del ombligo. Esas son las más frecuentes. Pero uno puede tener hernias en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, estas hernias de acá o de acá, que son menos frecuentes, pero igual pueden aparecer. O en pacientes que han tenido cirugías de cualquier parte del abdomen, en esas zonas donde han tenido cirugías, en cualquier parte se les pueden hacer una hernia. Ahora que usted nos explicaba las causas posibles, ¿verdad? Cuando hablábamos de estas, las causas posibles son para cualquier parte en que aparezca una hernia. O se diferencian si salen más arriba, o sea, las causan otro tipo de cosas. No, esto es para cualquier tipo de hernia que uno puede tener ya cierta predisposición. Y sin a excepción de las personas que han tenido cirugías previamente, como por ejemplo que uno lo operen del apéndice, la vesícula o algo así, que donde uno hace una cicatriz, ahí ya existe un riesgo inherente que se vuelva a hacer una hernia. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con esos mitos que circulan por ahí, verdad? Porque cuántas veces nos han dicho, digamos, una que está en la casa y que trata de alzar una maceta pesada o empujar un sillón y a uno le dicen, no haga esas fuerzas porque le va a salir una hernia. ¿Qué tan real es? Eso te lo decía ¿quién? ¿Tu abuela o tu mamá o quién? Sí, mi abuela. Las abuelas son demasiado sabias con eso porque, como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, eso es verdad. Porque si uno tiene ya cierta predisposición y aparte hace un esfuerzo extenuante muy importante, eso le puede ocasionar a uno que se le haga una hernia, efectivamente. Entonces esa recomendación que nos daban de antes de chiquillos, eso es verdad, hay que cuidarse con eso. Miras que tenemos una amiga televidente que nos está escribiendo, ella es Katherine y dice que a ella le hicieron una reconstrucción de mama por el método TRAP y ahora tiene una pelotilla pero le están diciendo que podría ser un mioma, podría ser una hernia. A ese nivel está difícil, digamos, que se le pueda hacer una hernia. Y como te decía antes,
Si bien es cierto, las hernias todas se presentan como bultos, no todos los bultos son una hernia, especialmente la mama. Entonces yo le diría que mejor que vaya, que consulte, que la examinen para efectivamente definir si es una pelotita de la mama que requiere algún cuidado diferente o si podría ser alguna otra cosa que sea más fácil de manejar. En el caso de Ale también, que nos escribe, nos dice que el papá tiene una hernia hiatal y la pregunta es, ¿esas hernias se operan? Eso es otro tipo de hernias. Okay. Esta no es una hernia de la pared del abdomen. Ajá. Las hernias hiatales están dentro de la cavidad abdominal, así por dentro, por donde el órgano del esófago, la garganta entra al estómago, ahí es donde se hace una hernia. O sea, como es más en el diafragma. ¿En el puro órgano o más profunda? Es en el puro diafragma, que el diafragma es un músculo que separa el tórax del abdomen y por ahí cuando los huequitos que tiene se hacen muy grandes, pues, se puede hacer una hernia. Eso es una hernia hiatal, es otro tipo de hernia, es diferente. Y en algunos casos muy severos sí se pueden operar, pero en casos muy, muy severos. Eso es diferente a lo que, digamos, ese tema de hernias de pared abdominal. Ahora, Luis nos está comentando que él tiene inflamada la ingle. Él se hizo un ultrasonido, pero le están diciendo que no es hernia, pero él siente que se le está subiendo el testículo. Es que, como te decía, digamos, pueden haber otro montón de cosas que pueden producir abultamientos o inflamaciones en la ingle o en otras partes del cuerpo. Te decía, enfermedades infecciosas, a veces es infecciones que uno tiene, a veces son ganglios que se hacen, a veces son malformaciones vasculares, a veces son tumoraciones. Todo esto puede ocurrir. Es cierto que la hernia es una posibilidad, pero si a él ya se le descartó, existen otro montón de otras posibles causas. Motivos. Ahora, también Mari, muchísimas gracias a todos los que nos escriben. Mari tiene una pequeña de 11 años que tiene ya hernia inguinal, no sabía que desde tan chiquitillas. Y ella, la pregunta es que si se debe operar o no, porque vieras que ella pasa con mucha molestia en la pierna derecha. Bueno, esa es una pregunta excelente. La mayoría de los pacientes con hernias inguinales no tienen síntomas. La mayoría de los pacientes que no tienen síntomas, pero las personas que empiezan a presentar síntomas, que esto puede ser desde sensación de pesadez hasta ya dolor como en este caso, cuando una hernia empieza a doler, esa es la alerta que le da el cuerpo a uno de que es un problema que hay que resolver. Si la hernia empieza a doler, hay que operarla. Y las hernias tienen la particularidad de que el tratamiento es cirugía. A diferencia de otras enfermedades, que esto se puede tratar con pastillas o medicamentos o ejercicios, las hernias sí requieren cirugía como principal alternativa de tratamiento, en especial cuando son sintomáticas, cuando producen dolor. Entonces, si te está doliendo la hernia, definitivamente mejor operarla. Mejor ¿Desde qué edad puede salir una hernia? ¿Desde chiquiticos? Desde recién nacidos. De hecho, son más frecuentes en prematuros. En niños prematuros. Ahora, doctor, ¿por qué cuando hay una cirugía uno es propenso a que le salga una hernia, digamos, en esa zona? Ok, cuando uno hace una operación en el abdomen, por ejemplo, que uno le tenga que operar ahí de la matriz. ¿La cesárea no? Incluyendo la cesárea. Cualquier tipo de cirugía, uno abre todas las capas de la pared abdominal hasta llegar y hacerle la operación que necesita hacer. Pero esa reparación, eso ya uno lo sutura, lo cierra y eso ya es un punto de debilidad. Ya es un punto que queda como débil. Normalmente no pasa nada, pero en algunas circunstancias y con algunos riesgos específicos, por ejemplo, las personas que tienen mucho sobrepeso, que fuman mucho, que no se cuidan después de la cirugía porque alzan mucho peso, o cuando se infectan las heridas, si hay algunas otras complicaciones, esto hace más probable que ocurra una hernia. Entonces, eso es como por factores de riesgo, pero el solo hecho de haber tenido una cirugía, ya uno lo pone en riesgo de que le aparezca una hernia más adelante en la vida. Doctor, doña Ligia nos está escribiendo y nos dice si usted podría hacer alguna referencia del quiste de Nuc. ¿Hay que operarlo? Eso es uno de los diagnósticos diferenciales de las hernias inguinales en las chicas. Cuando aparecen pelotas en la ingle, que a veces pensamos que es una hernia, el quiste de Nuc es una de ellas, y de hecho a veces los terminamos operando creyendo que era una hernia. ¿Y no habría necesidad si fuera quiste de Nuc? Se podría manejar diferente si el paciente no presenta ningún síntoma, pero en ocasiones sí hay que operarlos también. Ahora, es que donde vemos esta fotografía, los abultamientos son clarísimos, ¿verdad? Uno cuando tiene una hernia de verdad siente el bulto, o sea, ¿es protuberante
o muchos no serían protuberantes. Es que, digamos, eso depende, porque si uno tiene mucho sobrepeso o obesidad, el bulto no va a ser como evidente, ¿verdad? No se va a ver. Las personas lo que van a sentir es como la sensación de pesadez o el dolor. Pero en las personas que sí, que más bien tiran más bien hacia bajo peso, que son muy delgados, eso sí de viaje se les ve. Ahora, Shirley también nos escribe y nos dice que el papá tiene una gran hernia inguinal, grande, pero que está esperando la llamada para la cirugía, ¿verdad? En la caja, y la pregunta de ella, obviamente muy preocupada, es ¿cuánto tiempo puede uno esperar? ¿Y qué puede pasar si uno no se opera, ¿verdad? En el momento crítico. Esto es un tema difícil, ¿verdad? Porque vienen las limitaciones que tenemos en la seguridad social. Pero te voy a mostrar con una imagen. El problema principal, el riesgo principal que tenemos cuando tenemos una hernia es que se nos salga el intestino, como en esta imagen, que se salga el intestino y que se quede atrapado. Ese es el riesgo principal. Yo cuando estaba pequeñillo, yo no sé si vos también lo hiciste, pero cuando estaba pequeñillo a veces jugaba con las ligas de amarrármelas en el dedo hasta que se quedara muy apretado. Morado, sí. Entonces, eso mismo ocurre con el intestino, cuando se queda atrapado, porque se empieza a inflamar, se hincha, se pone feo, incluso se puede perforar. Híjole. Entonces, por eso es que las hernias pueden eventualmente ponernos en riesgo la salud o incluso la vida, porque cuando esto ocurre, cuando esta hernia no se mete más y se inflama y se perfora, eso es muy grave. Entonces, los pacientes que ya presentan dolor, eso es, como te decía, el cuerpo avisándole a uno que es mejor ya ir pensando en la resolución de la hernia. Y bueno, si él le está doliendo, mi recomendación es que haga lo que esté dentro de sus posibilidades para agilizar esa cirugía, porque el riesgo es que esto ocurra y que se perfore y que sea una emergencia total. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias, un placer tenerlo en casa. Vea, la cantidad de consultas que tenemos en Facebook son montones, así que me muero de la pena, pero lo comprometo a que comparta conmigo para empezar a responder y poder a nuestros televidentes evacuarles algunas dudas, ¿le parece? Claro. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchísimas un placer gracias. Para mí estar por acá. Feliz. Ay, dígame, ¿qué? Nada más quería, porque a veces la gente lo encuentra muy abstracto. Ajá. Y cuando hacemos una reparación de hernia, lo que usamos es una mallita como de este tipo. Qué fácil se ve. Se ve súper fácil, es algo súper sencillo, no es tan sencillo como se ve, pero es usualmente lo que utilizamos. Bien, muchísimas gracias, doctor. Que pase un feliz fin.